Bien, de regreso en este tercer video donde vamos a indicar cuáles deben ser las características o las especificaciones que la fuente y la carga deben tener para que se unan y formen un circuito. En el video anterior indicamos que el circuito más simple es la fuente de energía, la carga que consume esa energía y los cables que se encargan de llevar la energía desde la fuente hacia la carga. Debemos considerar que la carga se refiere a uno o varios equipos o artefactos que usan energía eléctrica para funcionar. Para que este circuito funcione bien, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, la tensión o voltaje de la fuente y la tensión o voltaje de la carga. 2, la frecuencia de la fuente y la frecuencia de la carga. Y 3, la potencia que entrega la fuente y la potencia que necesita la carga. Hablaremos primero de la tensión. Todos los equipos que funcionan con electricidad tienen limitaciones para funcionar. Estos son construidos o fabricados para funcionar con un rango de tensión y un valor máximo de corriente o potencia. Estas especificaciones vienen descritas en los equipos, ya sea en la placa que viene en la parte posterior o en las especificaciones que vienen con el equipo. En esta imagen, por ejemplo, se muestra la placa de un adaptador donde indica que la tensión mínima que necesita para funcionar es de 100 voltios y la tensión máxima que puede soportar es de 240 voltios. Un poco más abajo también indica que este adaptador funciona bien con 50 Hz o con 60 Hz de frecuencia. Ahora, la fuente que suministra energía eléctrica no genera tensión constante. En el video anterior explicamos que esta varía. Por lo tanto, a este grupo de equipos o artefactos que conforman la carga, se les debe entregar la tensión en los rangos que estos equipos pueden soportar. En nuestro país, por ejemplo, las normas de electricidad establecen que las empresas que venden energía eléctrica deben hacerlo con un rango de más o menos 5% del valor nominal de la tensión. Como nuestra tensión nominal para uso doméstico, por ejemplo, es de 220 voltios, esta puede variar desde 220 menos 5%, que es 209 voltios como mínimo, hasta 220 más 5%, que es 231 voltios como máximo. Para que los equipos funcionen bien y duren un tiempo adecuado o se mantengan operando bien dentro del periodo de garantía que entrega el fabricante, la tensión que soportan debe cubrir ese rango. Es decir, su tensión mínima debe ser un poco menor de 209 voltios y su tensión máxima debe ser un poco mayor de 231 voltios. Si la tensión de la fuente es mayor que la tensión que soportan los equipos o artefactos que conforman la carga, estos van a sufrir daños. Y si la tensión de la fuente es menor que la que necesitan los equipos o artefactos, estos no van a funcionar. Ahora hablaremos de la frecuencia. La frecuencia es generada por la fuente. Estas fuentes que usan turbinas accionadas por agua, gas, aire o cualquier otro fluido se mueven, generan movimiento a una determinada frecuencia. Esta frecuencia es la que se entrega al circuito eléctrico. Por lo tanto, los equipos que usan esta energía deben funcionar bien con esa frecuencia. Específicamente los equipos que consumen energía eléctrica para producir movimiento, como la licuadora de su casa, son los que se afectan más si la frecuencia no es la misma. Finalmente, hablaremos de la potencia. La potencia que la fuente es capaz de entregar o de generar debe ser mayor que la potencia máxima que los equipos o artefactos pueden consumir. Esto porque hay una cantidad de potencia que se consume por generar la energía y otra cantidad por transportarla. Es por eso que la potencia generada debe ser mayor que la potencia consumida. En conclusión, un circuito eléctrico para que funcione bien necesita primero que la tensión que se genera en la fuente debe variar en un rango que sea inferior al rango de tensión que soportan los equipos y artefactos que conforman la carga. Segundo, la frecuencia que genera la fuente debe ser igual a la frecuencia que necesita la carga. La frecuencia tampoco es constante,
pero las variaciones deben ser pequeñas. Estas variaciones también son reguladas por la norma. Y tercero, la potencia que genera la fuente debe ser siempre mayor que la potencia que necesita la carga. Con esto, estamos en condiciones de analizar un circuito real y aprender algunas ecuaciones matemáticas necesarias. En el siguiente video hablaremos de los cables y sus características o especificaciones principales para dimensionarlos y seleccionarlos.